El sol caía como un martillo sobre los techos de lona del mercado de San Juan, un caos de olores a cilantro frito, tierra mojada y la dulzura empalagosa de la fruta a punto de pudrirse. Santiago Rivera, a sus 38 años, se movía entre la multitud no como un comprador, sino como un fantasma con memoria táctica. Sus ojos, entrenados en desiertos lejanos para detectar el más mínimo movimiento anómalo, ahora escaneaban rostros sudorosos y tratos cerrados en susurros, buscando una amenaza que ya no vestía uniforme, pero que olía igual a pólvora y miedo. La paz era una mercancía que intentaba comprar a diario, un lujo frágil en un pueblo donde la sombra del cártel se alargaba con cada atardecer. Para cualquier otro, la escena era un tapiz vibrante de la vida cotidiana, un bullicio reconfortante que marcaba el pulso de la comunidad. Pero para Santiago, cada grito de un vendedor era una posible señal, cada moto que aceleraba a lo lejos era un eco de convoyes enemigos. La guerra le había dejado un don envenenado, la incapacidad de desconectar su instinto de supervivencia, una brújula interna que siempre apuntaba al peligro. Cargaba el peso de la violencia que había presenciado y perpetrado en nombre del deber, un dilema que lo mantenía en una vigilia perpetua, deseando proteger a su familia de un mundo que conocía demasiado bien. Fue en medio de ese ruido interno y externo que la anomalía se presentó, tan clara y discordante como una nota equivocada en una sinfonía perfecta. Un niño, no mayor de 8 años, con la piel cubierta por una capa de polvo y resignación, se acercó a una pareja de turistas que claramente destacaban por su piel pálida y sus ropas de explorador urbano. El niño, con los huesos marcados bajo la camisa raída, era una imagen común de la pobreza que Santiago veía a diario, una herida abierta en el cuerpo de su México que la mayoría había aprendido a ignorar para no sentir el dolor. Pero entonces el niño extendió una mano temblorosa, no con el lamento habitual o la súplica en español, sino con una frase que cortó el aire y se clavó en la mente de Santiago. En un alemán impecable, con una pronunciación que no dejaba lugar a dudas, susurró: Bitte, eine kleine Hilfe für meine Familie. Por favor, una pequeña ayuda para mi familia. El turista, sorprendido, le dio unas monedas y siguió su camino, pero Santiago se quedó paralizado. Aquello no era una frase aprendida de memoria, era una lengua hablada desde el alma, una pieza de un rompecabezas imposible que acababa de aterrizar a sus pies, despertando al soldado que juró haber dejado atrás. Aquellas palabras en alemán se aferraron a la mente de Santiago como un abrojo, negándose a ser descartadas como una simple rareza. Durante su trayecto a casa, cada esquina y cada rostro anónimo parecían observarlo, como si el universo entero estuviera al tanto del secreto que acababa de presenciar. No era la caridad lo que le había impactado, ni la pobreza del niño, sino el método, la precisión de un lenguaje tan ajeno a ese entorno. Su instinto, pulido por años de misiones, donde un detalle, fuera de lugar, significaba la diferencia entre la vida y la muerte, le gritaba que aquello era una señal, una bandera roja ondeando en medio de una calma artificial. La puerta de su casa era un portal a otro mundo, uno de paz construida con esfuerzo y amor, donde el olor a tortillas recién hechas reemplazaba al de la pólvora. Sofía, su esposa, lo recibió con un beso y una mirada que podía leer las tormentas en su interior, incluso las que él intentaba ocultar.
¿Todo bien, mi amor? Traes la guerra en los ojos otra vez, le dijo con una suavidad que desarmaba. Santiago forzó una sonrisa, mintiendo para protegerla de los fantasmas que lo habían seguido hasta casa. El deseo de ser solo un esposo y un futuro padre luchaba ferozmente contra el llamado del deber que ese niño había despertado en él sin saberlo. Esa noche, el sueño le fue esquivo. Daba vueltas en la cama, el rostro del niño y el eco de su voz alemana proyectándose en la oscuridad de su habitación, una pregunta sin respuesta que carcomía su tranquilidad. Se preguntó qué haría un hombre común y corriente al presenciar algo así. Probablemente olvidarlo al día siguiente, seguir con su vida. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar al toparte con una verdad que no te corresponde, pero que te llama? Es en estas encrucijadas donde se forja el carácter, y si alguna vez has sentido el impulso de no dar la espalda, sabes la batalla que se libra en el silencio. No te pierdas cómo este dilema comienza a desentrañarse. Con la primera luz del alba, la indecisión se había disuelto, reemplazada por una fría y clara resolución. No podía ignorarlo. El soldado en él no pedía permiso, simplemente asumía el mando cuando la misión era clara, y ésta lo era. Se levantó en silencio, vistiéndose no como el hombre que iba a trabajar en su pequeño taller de carpintería, sino como el estratega que se prepara para una incursión en territorio desconocido. Buscar a ese niño ya no era un acto de curiosidad, era una necesidad, una forma de traer un poco de justicia a un mundo desequilibrado y, quizás, de encontrar la redención para su propia alma atormentada. El regreso al mercado fue diferente. El día anterior había sido un observador, hoy era un cazador, pero su presa era un fantasma. Recorrió los mismos pasillos laberínticos, esta vez con un propósito. Mostró una descripción vaga del niño a los vendedores de fruta, a los carniceros con sus delantales manchados, a las mujeres que tejían manteles de colores vibrantes. Las respuestas eran un muro de silencio, una colección de miradas evasivas y encogimientos de hombros. «Hay muchos niños así, jefe», le decían algunos, una verdad que dolía por su simpleza y su crueldad. Fue un viejo vendedor de hierbas, curativas, con el rostro surcado de arrugas como un mapa antiguo, quien le ofreció el primer consejo real, aunque desalentador. «Don Santiago, con todo respeto, deje eso por la paz», le dijo en voz baja, casi un susurro conspirador. «En este pueblo, hacer preguntas es como echarle piedras a un panal de avispas. Hay ojos que todo lo ven y oídos que todo lo escuchan». La advertencia era clara. Su búsqueda no solo era difícil, era peligrosa. Estaba pisando un terreno que pertenecía a otros, a quienes no les gustaban los curiosos, especialmente uno, con su historial militar. Esta historia que estás presenciando es un reflejo de las decisiones que todos enfrentamos. La elección entre la seguridad del silencio y el riesgo de hacer lo correcto. ¿Cuántas veces hemos preferido no ver para no complicarnos? Te invito a que compartas en los comentarios si alguna vez una pequeña injusticia te movió a actuar, y no olvides suscribirte para ser testigo de cómo el coraje de un solo hombre puede empezar a cambiarlo todo. La transformación de Santiago apenas comienza, y cada paso que da es una lección sobre el verdadero costo de la justicia. A pesar del miedo palpable en el ambiente, la advertencia solo sirvió para afilar la determinación de Santiago. El miedo era un viejo conocido, un compañero de trinchera que había aprendido a respetar, pero no a obedecer. Si la gente tenía tanto temor de hablar sobre un simple niño callejero,
significaba que el problema era mucho más profundo de lo que había imaginado. La búsqueda de Leo, aunque aún no conocía su nombre, se convirtió en algo más grande. Un desafío directo a la opresión silenciosa que asfixiaba a su comunidad. Su guerra personal acababa de encontrar un nuevo frente de batalla. Decidió cambiar de táctica, abandonando las preguntas directas por la observación paciente, la misma que usaba para estudiar los patrones de una patrulla enemiga. En lugar de interrogar, se sentó en una banca de la plaza, fingiendo leer un periódico, mientras sus ojos registraban el flujo y reflujo de la vida del mercado. Observó a los otros niños de la calle, sus territorios, sus alianzas, sus miedos. Sabía que ellos eran la clave, la red de información invisible que podría llevarlo hasta el niño que hablaba alemán. La paciencia era un arma, y él estaba dispuesto a usarla sin descanso. Las horas pasaron lentamente, el sol moviéndose por el cielo como un centinela perezoso. Su búsqueda parecía infructuosa, una aguja en un pajar de miseria y olvido. Empezaba a sentir el peso del fracaso, la duda susurrándole que tal vez el viejo herbolario tenía razón, que debía dejarlo estar y volver a la seguridad de su hogar. Pero entonces recordó el rostro de su padre, un veterano de otra guerra, quien siempre le decía que la derrota solo llega cuando dejas de luchar. La familia no era solo un refugio, era también una fuente de coraje inagotable. Finalmente, su estrategia dio frutos. Vio a un grupo de niños correr hacia un callejón estrecho y oscuro, uno de esos rincones que la ciudad prefiere olvidar. Algo en la forma en que se movían, una mezcla de prisa y sigilo, le dijo que allí encontraría algo. Se levantó con calma, doblando su periódico, y lo siguió a una distancia prudente, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. No sabía qué encontraría al final de ese pasillo maloliente, pero sentía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Y allí, al fondo del callejón, detrás de una pila de cajas de cartón y basura desbordada, lo encontró. El niño estaba acurrucado contra la pared, compartiendo un trozo de pan endurecido con un perro mestizo tan flaco y desvalido como él. Al sentir la presencia de Santiago, el niño se tensó como un resorte. Sus ojos, dos pozos de desconfianza, fijos en el extraño. Estaba listo para huir, para desaparecer de nuevo en las grietas de la ciudad. Verlo así, tan vulnerable y a la vez tan ferozmente independiente, golpeó a Santiago con una fuerza inesperada, recordándole que la verdadera batalla no es contra un ejército, sino contra la desesperanza. Santiago levantó las manos lentamente, un gesto universal de paz que había usado tanto en negociaciones tensas como para calmar a civiles asustados. «Tranquilo, campeón, no voy a hacerte daño», dijo, su voz modulada en un tono bajo y sereno, el que usaba para hablar con los reclutas más jóvenes y asustados. Se agachó, reduciendo su imponente figura para parecer menos amenazante, y se mantuvo a una distancia respetuosa. Sabía que cualquier movimiento brusco rompería el frágil hilo de una posible confianza. En ese momento, no era un soldado, sino un hombre tratando de conectar con un niño que el mundo había roto. El niño no respondió, pero sus ojos no se apartaron de los de Santiago, evaluándolo con una intensidad que desmentía su edad. Vio al perro gruñir suavemente, protegiendo a su pequeño amo, y Santiago le dedicó una sonrisa. «También tienes un buen guardián», comentó, reconociendo el vínculo. Lentamente, sacó de la bolsa que llevaba una botella de agua fresca
y una torta de jamón envuelta en papel, el aroma escapando y llenando el aire viciado del callejón. Dejó la ofrenda en el suelo, a medio camino entre ellos, un puente de comida y buenas intenciones. El hambre libró una batalla visible contra la desconfianza en el rostro del niño. Sus ojos se desviaron de Santiago a la torta, su mandíbula se apretó. Tras un momento que pareció eterno, se lanzó hacia adelante, arrebató la comida y el agua y se replegó a su rincón seguro, devorando la torta con una voracidad que hablaba de días de ayuno. Santiago permaneció en su lugar, sin moverse, dándole el espacio y el tiempo que necesitaba. Sabía que la paciencia era la moneda con la que tendría que comprar cada palabra, cada fragmento de la historia de ese niño. Mientras el niño comía, Santiago decidió arriesgarse. Recordó las pocas frases en alemán que había aprendido en un curso de cooperación internacional años atrás, palabras que rara vez había usado, pero que ahora se sentían como la llave maestra. Ich bin ein Freund, dijo suavemente. Soy un amigo. La cabeza del niño se levantó de golpe, la torta a medio comer en su mano. La sorpresa pura y sin filtros en sus ojos fue la primera grieta en su armadura, una confirmación de que Santiago no se había equivocado. El misterio del mercado no era una ilusión. El niño lo miró, y por primera vez, algo más que miedo apareció en su expresión. Era curiosidad. Tragó con dificultad y, con la voz rasposa por el desuso y la sed, preguntó en un español claro, ¿Cómo sabes eso? Santiago sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. Te escuché ayer en el mercado. Hablas muy bien, respondió con sinceridad. El cumplido pareció desarmarlo un poco más. Mi nombre es Santiago. ¿Tú tienes un nombre? El niño dudó, mirando al perro como si buscara su aprobación antes de susurrar. Leo. Leo. El nombre tenía un peso, una identidad que Santiago ahora podía usar para anclarlo, para sacarlo de la categoría anónima de niño de la calle. Es un gusto conocerte, Leo, dijo Santiago. Y a tu amigo también. Leo miró a su perro y luego de nuevo a Santiago. El acto de ofrecer comida sin pedir nada a cambio, de hablarle con respeto y de reconocer a su única compañía, estaba erosionando lentamente las murallas que había construido a su alrededor. La justicia, a veces, no empieza con un acto heroico, sino con el simple acto de ver a alguien a quien todos los demás ignoran. Poco a poco, con la paciencia de un artesano, Santiago comenzó a tejer una conversación. No preguntó por sus padres ni por su situación, sino por su perro, por los lugares donde encontraba sombra, por las cosas que le gustaban. Habló de su propio taller, del olor de la madera, de cómo le gustaba crear cosas con sus manos. Fue entonces cuando se arriesgó a preguntar por el idioma. Ese alemán que hablas es un don. ¿Quién te lo enseñó? Leo bajó la mirada, su dedo trazando círculos en el polvo. El tema era un terreno delicado, lleno de minas. La respuesta de Leo cuando finalmente llegó fue un susurro cargado de dolor y nostalgia. Mi mamá, dijo, su voz apenas audible. Se tocó el cuello, donde un fino cordón de cuero se perdía bajo el cuello de su camisa sucia. Con vacilación, sacó un pequeño dije de plata deslustrada. Era la figura de un halcón con las alas extendidas en pleno vuelo. Ella decía que era nuestro amuleto. Íbamos a volar lejos, a un lugar donde los halcones son libres. El corazón de Santiago se apretó. El halcón. No era un dije cualquiera.
Era el inconfundible símbolo de los halcones, el cártel que tenía al pueblo entero bajo su bota. La revelación cayó sobre Santiago con el peso de una placa de plomo. La pieza que faltaba no encajaba en el rompecabezas, lo destrozaba y creaba uno nuevo, mucho más oscuro y peligroso. El niño no era solo un huérfano, era un huérfano con una conexión directa y letal con el grupo criminal más temido de la región. El alemán no era un capricho cultural, era parte de un plan de escape. La desaparición de sus padres, que Santiago había intuido, ahora adquiría un matiz siniestro. No habían sido víctimas al azar. Habían estado dentro del nido de las víboras. Santiago mantuvo su rostro impasible, una máscara de calma que había perfeccionado en interrogatorios mucho más hostiles. Por dentro, su mente corría a toda velocidad, conectando los puntos, evaluando la nueva amenaza. La seguridad de Leo ya no era una cuestión de darle comida y refugio. Se había convertido en una operación de protección de un testigo clave, un testigo que ni siquiera sabía lo que era. El peligro había escalado de manera exponencial. Protegerlo significaba enfrentarse directamente a una organización que no dejaba cabos sueltos, y Leo era el cabo más peligroso de todos. «Es un dije muy bonito, Leo», dijo Santiago, su voz firme a pesar de la tormenta en su interior. Sabía que su siguiente movimiento definiría el resto de esta misión no solicitada. No podía dejarlo en la calle, no ahora que sabía quién era y lo que representaba. Tomó una decisión, una de esas decisiones de campo de batalla que alteran el curso de la guerra. «Leo, ¿qué te parece si vienes conmigo por hoy? Tengo un lugar seguro, con comida caliente y una cama de verdad. Solo por hoy. Mañana, si quieres, puedes volver». Leo lo miró, sus viejos ojos evaluando la oferta. La promesa de comida caliente y una cama era tentadora, un lujo casi olvidado. Pero era la promesa implícita de seguridad en la voz de Santiago lo que finalmente lo convenció. Asintió lentamente, una capitulación silenciosa. Santiago se levantó y le extendió la mano. Cuando los pequeños y sucios dedos de Leo se cerraron alrededor de los suyos, Santiago sintió el peso de esa confianza. No solo estaba sacando a un niño de la calle, estaba sacando un secreto mortal del corazón del territorio enemigo, y sabía, con una certeza helada, que el enemigo vendría a reclamarlo. El camino a casa fue un ejercicio de hipervigilancia. Cada coche que reducía la velocidad, cada hombre ocioso en una esquina, se convertía en una amenaza potencial en la mente de Santiago. Sostenía la mano de Leo con firmeza, no solo para guiarlo, sino como un ancla a su nueva y peligrosa realidad. El niño, por su parte, caminaba en un silencio asombrado, sus ojos absorbiendo el mundo fuera de su callejón, un mundo que parecía casi extraño. El perro lo seguía a una distancia prudente, un leal y silencioso escolta. La normalidad de las calles contrastaba brutalmente con el peligro que Santiago sentía crecer a su alrededor. Cuando llegaron a su casa, Sofía los recibió en la puerta, su expresión pasando de la sorpresa a una comprensión silenciosa al ver al niño sucio y asustado, aferrado a la mano de su esposo. Santiago no necesitó dar muchas explicaciones. «Se llama Leo, se quedará con nosotros un tiempo», dijo, y en su tono había una finalidad que no admitía discusión. Sofía, con una gracia y una fuerza que siempre asombraban a Santiago, simplemente se arrodilló a la altura de Leo
y le sonrió. «Bienvenido a casa, Leo. Tienes hambre, ¿verdad? Vamos, te prepararé algo delicioso». Mientras Sofía se llevaba a Leo y a su perro hacia la cocina, prometiéndoles un baño y comida, Santiago se quedó en la entrada, su cuerpo aún tenso por la misión de extracción. Sabía que había cruzado una línea. Había traído el peligro a su hogar, al santuario que había jurado proteger. Hizo una llamada a un antiguo contacto en la policía estatal, uno de los pocos hombres en los que aún confiaba, un oficial llamado Méndez, que le debía más de un favor. Le contó la historia en frases cortas y precisas. El niño, el alemán, el dije del halcón, la sospecha. La llamada de vuelta de Méndez, una hora más tarde, fue el plot twist que Santiago temía y esperaba. El silencio al otro lado de la línea fue el primer mal presagio. «Santiago, tienes que sacarlo de ahí ahora mismo», dijo Méndez con una urgencia que helaba la sangre. «El niño es Leo Schmidt. Su padre, un alemán llamado Klaus Schmidt, no era solo un miembro de los halcones, era el contador principal de El Sombra. Estaba a punto de desaparecer con millones y con pruebas para hundir a toda la organización. No están desaparecidos, Santiago. Fueron cazados. Y ese niño es la única póliza de seguro que le quedaba al cártel». La revelación lo golpeó como una ráfaga de fuego. La historia era peor de lo que había imaginado. Leo no era solo el hijo de una víctima, era el hijo de un jugador de alto nivel que había perdido la apuesta más importante de su vida. Ahora, el niño no era solo un cabo suelto, era un posible mapa del tesoro. El Sombra no lo buscaría necesariamente para matarlo, sino para encontrar lo que su padre había escondido: el dinero, las pruebas o ambas cosas. La vida de Leo pendía de un hilo y Santiago lo había puesto justo en el centro de su casa. La justicia que Santiago buscaba se había vuelto turbia, casi irreconocible. ¿Cómo se protegía a un niño de los pecados de su padre? ¿Cómo se le explicaba que su vida era una moneda de cambio en un juego mortal que él no entendía? Miró hacia la cocina, donde oía la risa tímida de Leo mezclada con la voz cálida de Sofía. Había traído a este niño a su vida para salvarlo, pero ahora se daba cuenta de que para hacerlo tendría que entrar en una guerra que no había elegido, una guerra donde las reglas eran dictadas por monstruos. Su dilema era profundo y doloroso. Podía entregar a Leo a las autoridades, a un sistema de protección de testigos corruptible y burocrático que probablemente lo perdería o lo vendería al mejor postor. O podía quedarse con él, hacer de su hogar una fortaleza y de sí mismo un objetivo andante. La elección era entre la prudencia y el honor, entre la supervivencia y el deber. Miró sus manos, las mismas manos que habían empuñado un rifle y que ahora aprendían a lijar madera. ¿Para qué servían esas habilidades si no era para proteger a los indefensos? La decisión se tomó no con la mente, sino con el corazón. Al ver a Leo salir de la cocina, limpio, con ropa prestada que le quedaba grande y una expresión de asombro al ver una habitación para él solo, Santiago supo que no había vuelta atrás. Le fallaría a su padre, a su propio código, si abandonaba a ese niño a su suerte. A partir de ese momento, la casa de los Rivera dejó de ser solo un hogar. Se convirtió en el cuartel general de una operación no autorizada, la primera y última línea de defensa para un niño llamado Leo, el heredero involuntario de una guerra de sombras.
Los días siguientes se transformaron en una rutina de vigilancia y entrenamiento encubierto. Santiago no enseñó a Leo a usar un arma, sino a usar su mente como una. Durante sus paseos por el campo, le enseñaba a leer el terreno, a identificar puntos ciegos, a memorizar rutas de escape. Le hacía juegos de memoria para agudizar su atención al detalle. El mejor soldado no es el que más dispara, Leo, es el que nunca necesita hacerlo, le decía. Eran lecciones de supervivencia disfrazadas de juegos, conocimiento táctico destilado para la mente de un niño. Leo, a su vez, se convertía en el maestro de Santiago de una manera inesperada. Con su resiliencia infantil, su capacidad para encontrar alegría en un plato de frijoles o en la persecución de una mariposa, le recordaba a Santiago lo que estaba defendiendo. No era un concepto abstracto como justicia o patria, sino algo mucho más tangible, la risa de un niño, el derecho a una infancia sin miedo. La presencia de Leo comenzó a sanar heridas en Santiago que él ni siquiera sabía que tenía, llenando los silencios de su casa con una vida nueva y vibrante. Sofía fue el pilar de esa nueva y extraña familia. Se convirtió en la madre que Leo había perdido, ofreciéndole un afecto incondicional que era el antídoto perfecto para el miedo y la soledad. Le leía cuentos por la noche, evitando cuidadosamente los de los hermanos Grimm. Le enseñaba a cocinar galletas y escuchaba pacientemente sus escasas historias sobre su mamá. Creó una burbuja de normalidad y amor en medio de una situación que era cualquier cosa menos normal, una hazaña de coraje doméstico que Santiago admiraba profundamente. Pero la burbuja no podía durar para siempre. Una tarde, mientras Santiago reparaba la cerca del patio trasero y Leo jugaba con su perro, una camioneta negra de vidrios polarizados y sin placas se detuvo frente a la casa. El vehículo era una declaración de intenciones, un depredador que había olido la sangre. Santiago sintió una descarga de adrenalina fría, el viejo conocido preparándose para la acción. Con calma le dijo a Leo: «Campeón, ¿por qué no entras y le pides a Sofía un vaso de agua para mí?» El niño, ajeno al peligro, obedeció al instante. El juego había terminado. La guerra había llegado a su puerta. Dos hombres, cortados, con el mismo patrón de músculo y amenaza, bajaron de la camioneta. Se movían con la arrogancia de quienes saben que el poder está de su lado. Uno de ellos, con una cicatriz que le cruzaba la ceja, se acercó a la cerca. «Rivera», dijo sin molestarse en formalidades, «sabemos que lo tienes. El Sombra es un hombre razonable. Solo quiere lo que es suyo. Entréganos al niño y podrás seguir jugando al carpintero». La amenaza era clara, envuelta en una falsa oferta de paz. El momento de la verdad había llegado. Santiago dejó el martillo sobre el poste de la cerca, sus movimientos deliberados y tranquilos. Se giró para encararlos, su cuerpo relajado pero listo, cada músculo preparado para explotar. «Creo que están en la dirección equivocada», respondió, su voz peligrosamente serena. «Aquí solo hay un carpintero y su familia. Si buscan problemas, el camino de regreso al pueblo es por allá». Se estaba plantando no como un exmilitar, sino como un padre defendiendo su territorio. Y en ese pequeño patio, la línea entre la guerra y la paz se desdibujó por completo. El hombre de la cicatriz sonrió, una mueca desagradable. «No queremos problemas, Rivera. Solo al niño, no nos hagas entrar por él». Era la última advertencia.
Santiago sabía que la violencia era inevitable, pero debía ser en sus términos. Les sugiero que se vayan. Ahora, dijo, su voz bajando a un gruñido, el tono de un hombre que ha visto lo peor y no tiene miedo de volver a verlo. El aire se espesó, vibrando con la tensión de una confrontación que sellaría el destino de todos. La pelea fue tan rápida como brutal, una coreografía letal de eficiencia táctica. Cuando el primer hombre intentó saltar la cerca, Santiago usó su propio impulso para jalarlo hacia adelante, estrellándolo contra los postes de madera. El segundo sacó un cuchillo, pero Santiago ya estaba en movimiento, desviando el brazo armado y usando una llave de muñeca para neutralizarlo, el cuchillo cayendo al suelo con un tintineo metálico. No hubo gritos ni golpes desperdiciados. Fue una sinfonía silenciosa de violencia controlada, el trabajo de un experto. En menos de un minuto, los dos matones estaban en el suelo, gimiendo de dolor y sorpresa. Santiago no los había herido de gravedad, solo había desmantelado su confianza y su capacidad de lucha. Se inclinó sobre el hombre de la cicatriz, su rostro a centímetros del suyo. Díganle a El Sombra que Leo Rivera se queda en casa, susurró con una intensidad helada, y que la próxima vez que envíe a sus perros no seré tan amable. Se enderezó y observó cómo los dos hombres se levantaban con dificultad y se retiraban a su camioneta, humillados y derrotados. Santiago se quedó de pie junto a su cerca, su corazón martilleando contra sus costillas, no por el esfuerzo, sino por la certeza de lo que acababa de hacer. Había firmado una declaración de guerra, una que no podía ganar con los puños. Esa noche, la casa ya no se sentía como un santuario. Era una trinchera. Santiago le explicó a Sofía la magnitud del peligro, sin omitir detalles. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio una resolución de acero que igualaba a la suya. Entonces pelearemos, dijo ella simplemente, su lealtad inquebrantable. Esta es nuestra casa, y Leo ahora es nuestro hijo. Esa noche no durmieron, planificaron. Santiago desempolvó sus viejos conocimientos de contrainteligencia, convirtiendo su hogar en una fortaleza improvisada con alarmas caseras y puntos de vigilancia. Sabía que la fuerza bruta no era una opción. El Sombra tenía un ejército. Él solo tenía a su familia y su ingenio. Su única esperanza era encontrar el arma que el padre de Leo había creado, la información. La evidencia que podía derribar el imperio del cártel desde adentro. La búsqueda ya no era solo para proteger a Leo, era para desarmar a su enemigo de forma permanente. Su misión había evolucionado de la protección a la ofensiva, una ofensiva que se libraría en el campo de batalla de la información y la estrategia. El exsoldado había encontrado una nueva guerra, una que se luchaba con la mente y no con el fusil. El único punto de partida era la memoria de Leo. Con infinita paciencia, Santiago y Sofía comenzaron a hablar con él sobre su padre, no sobre su trabajo, sino sobre sus rutinas, sus lugares favoritos, sus hábitos. Papá leía mucho, dijo Leo una tarde mientras dibujaba. Le gustaban los libros viejos, los que olían a polvo. Una chispa se encendió en la mente de Santiago. Un contador de cártel que amaba los libros viejos. Era una contradicción, una anomalía. Y en su experiencia, las anomalías siempre ocultaban la verdad. ¿Recuerdas a dónde iba a leer, campeón?, preguntó Santiago con calma. Leo frunció el ceño, concentrándose. A un lugar silencioso, con muchos libros.
cerca de la iglesia vieja. La biblioteca municipal. Un lugar tan público y a la vez tan anónimo. El escondite perfecto a plena vista. Santiago sintió la adrenalina de estar cerca de la verdad. Al día siguiente, bajo el pretexto de un paseo familiar, los tres se dirigieron a la biblioteca. Un edificio antiguo y polvoriento que pocos en el pueblo visitaban ya. El corazón de la operación de El Sombra podría estar escondido entre estantes de novelas olvidadas y enciclopedias obsoletas. Mientras Sofía distraía a Leo en la sección infantil, Santiago comenzó su búsqueda. No sabía qué buscaba. Un libro específico, una nota, una clave. Recorrió los pasillos, dejando que su instinto lo guiara. Fue entonces cuando Leo se acercó corriendo, sosteniendo un libro grande y gastado con ilustraciones coloridas. «Mira, este es», exclamó con la emoción del reconocimiento. Era una vieja edición de cuentos de los hermanos Grimm, escrita en alemán. Papá me lo leía todas las noches. Decía que las historias nos enseñarían a ser listos como el zorro. Santiago tomó el libro, su corazón latiendo con fuerza. Pasó las páginas, admirando las ilustraciones góticas, hasta que su pulgar detectó una irregularidad en el lomo interior. No era mucho, apenas un bulto perceptible. Con la pequeña navaja de su llavero y con una precisión quirúrgica, hizo una pequeña incisión en el cartón. Dentro, anidada en un pequeño hueco tallado, había una diminuta tarjeta de memoria. Era el arsenal, la bomba de tiempo que Klaus Schmidt había dejado atrás. La llave para la libertad de su hijo y la destrucción de sus enemigos. El viaje de regreso a casa fue el más tenso de su vida. La tarjeta de memoria en su bolsillo se sentía como si quemara un artefacto de poder inmenso y peligro mortal. En la seguridad de su taller, conectó la tarjeta a una vieja laptop encriptada. Lo que vio en la pantalla superó todas sus expectativas. No eran solo números y cuentas. Eran nombres de políticos, jefes de policía, rutas de trasiego, grabaciones de vídeo, pruebas de lavado de dinero. Klaus Schmidt no solo había robado dinero, había mapeado todo el imperio de El Sombra, creando un arma de destrucción masiva informativa. Santiago entendió entonces el verdadero coraje del padre de Leo. No era un simple criminal codicioso. Había sido un hombre atrapado que había intentado comprar la libertad de su familia con la única arma que tenía: su inteligencia. Había fallado, pero había dejado un legado, una oportunidad de justicia para que alguien más la recogiera, y ahora esa responsabilidad recaía sobre Santiago. Tenía en sus manos el poder de decapitar a la organización, pero usarlo era como jugar con dinamita, un movimiento en falso y todo le explotaría en la cara. No podía simplemente entregar la evidencia a las autoridades. La propia tarjeta lo demostraba. El sistema estaba corrompido hasta la médula. Entregarla sería como darle a El Sombra la lista de sus propios traidores y al mismo tiempo firmar su propia sentencia de muerte. Necesitaba un plan diferente, una estrategia no convencional, una que usara la propia naturaleza del enemigo en su contra. Recordó un viejo principio de la guerra de guerrillas. Cuando no puedes vencer al enemigo de frente, haz que sus propios aliados se vuelvan contra él. Su plan comenzó a formarse, audaz y extremadamente peligroso. No atacaría a El Sombra directamente. En su lugar, usaría la información para crear el caos dentro de su propia organización y, más importante aún, con sus rivales.
Seleccionó cuidadosamente fragmentos de información, específicamente rutas de trasiego de drogas que el Sombra había robado a un cártel rival, el Cártel del Golfo, conocido por su violencia implacable, y preparó un paquete anónimo. Su objetivo era simple y brutal: iniciar una guerra entre ellos, una guerra que los debilitaría y los expondría, permitiendo que fuerzas externas intervinieran. Usando una red Wi-Fi pública a kilómetros de su casa y múltiples capas de software de anonimato, envió el paquete de información a un conocido bloguero de narcotráfico, uno que tenía reputación de verificar su información antes de publicarla. No añadió ninguna nota, ninguna demanda. Simplemente dejó que los hechos hablaran por sí mismos. Presionó enviar y cerró la laptop, sintiendo como si acabara de lanzar una jabalina al corazón de una bestia dormida. Ahora solo podía esperar y prepararse para la inevitable y violenta reacción. La noche siguiente, el infierno se desató. La información se filtró y las consecuencias fueron inmediatas. Hubo tiroteos en los límites del pueblo. Convoyes de camionetas rivales se enfrentaron en las carreteras secundarias. El Sombra, traicionado y expuesto, se vio atacado desde todos los frentes, tanto por sus enemigos externos como por la paranoia interna. Santiago, Sofía y Leo escuchaban el eco de la violencia desde su casa, atrincherados, sabiendo que eran el epicentro de esa tormenta autoinducida. Santiago había convertido al pueblo en un tablero de ajedrez y acababa de sacrificar varias piezas para poner al rey en jaque. Sabía que el Sombra, desesperado y herido como un animal acorralado, haría un último movimiento. Vendría por la fuente de sus problemas, por la única conexión viva con Klaus Schmidt. Vendría por Leo. La espera fue la parte más difícil, una prueba de nervios que superaba cualquier combate en el que hubiera estado. Protegió a su familia, no con armas, sino con silencio y oscuridad, esperando el asalto final que sabía que era inminente. La verdadera batalla por la paz estaba a punto de librarse en el umbral de su propia casa. Poco antes del amanecer, el silencio se rompió con el estruendo de la puerta principal siendo derribada. Eran ellos. El Sombra, su rostro contorsionado por la rabia, entró seguido por sus últimos hombres leales. Pero Santiago estaba preparado. La casa se convirtió en una trampa no letal. Luces estroboscópicas desorientadoras se encendieron, una alarma ensordecedora sonó, y los pasillos, cubiertos con aceite, hicieron que los asaltantes resbalaran y cayeran en la confusión. Era el caos controlado, una defensa diseñada para incapacitar, no para matar. En medio de la confusión, Santiago se enfrentó a El Sombra. No fue una pelea de película, sino un enfrentamiento corto, feo y desesperado. Santiago, usando su entrenamiento, desarmó al capo y lo inmovilizó contra el suelo. En ese preciso momento, alertadas por la guerra de cárteles que Santiago había provocado, las fuerzas federales, lideradas por su contacto Méndez, irrumpieron en la escena. La operación, planeada con la precisión de un reloj, culminó con la detención de El Sombra y sus hombres, atrapados en el acto, rodeados por la evidencia de su propia violencia. Meses después, una nueva clase de silencio se había asentado sobre San Juan. No era el silencio del miedo, sino el de la paz recuperada. Con El Sombra y su red desmantelados, gracias a la evidencia completa que Santiago entregó anónimamente a las autoridades federales, el pueblo comenzaba a respirar de nuevo. La carpintería de Santiago estaba más ocupada que nunca, y el sonido de la sierra se mezclaba ahora con la risa de un niño
que jugaba en el patio. Leo, oficialmente bajo la tutela de Santiago y Sofía, estaba sanando, sus pesadillas reemplazadas lentamente por sueños de un futuro que antes parecía imposible. Santiago observaba a Leo desde la ventana de su taller, viendo cómo le lanzaba una pelota a su fiel perro. Reflexionó sobre el camino recorrido, sobre la extraña cadena de eventos iniciada por un niño que hablaba alemán en un mercado. Había entrado en esta lucha buscando redención por las guerras de su pasado, pero había encontrado algo mucho más profundo. Entendió que el heroísmo no reside en grandes actos de violencia justiciera, sino en los pequeños actos de coraje y compasión: ofrecer una torta, dar un hogar, defender a un niño contra el mundo. Había encontrado su paz no al ganar una guerra, sino al construir una familia. Y en la sonrisa de Leo, Santiago finalmente se sintió libre.